Ok, vamos a trabajar ahora la última presentación que les voy a estar poniendo, un texto de Carmen Gallano, una psicoanalista española, colega, he estado en Puerto Rico varias veces, eh, sobre una crítica a los trastornos de personalidad y lo que me interesa de su postura, de ella como psicoanalista, es su planteamiento, yo se los propongo a ustedes como pregunta, de si el trastorno de personalidad realmente describe al sujeto, describe a esa persona, o si al revés la silencia, ¿verdad? Así que vamos con eso rápido. ¿Sí? Una de las razones por las que Gallano va a criticar el diagnóstico de trastornos de personalidad es porque entiende que los criterios del DCM no tienen sentido, no solamente como habíamos dicho estadísticamente, sino que están en función simplemente de una adaptación social y no de ver qué está pasando con ese sujeto y trabajar con su padecimiento, con su sufrimiento. ¿Ok? En el fondo, porque lo que hace es silenciar la voz, la historia y la experiencia del sujeto. ¿Ok? Ya hemos hecho críticas del DCM, una de las cosas que ella plantea esta supuesta cientificidad, cuando el DCM realmente está hecho para que lo use todo el mundo, especialmente para hacer estadísticas, no es un elemento, un manual conceptual, no es un manual teórico, es un manual que está hecho, lo dice literalmente al principio, supuestamente ateórico para que todo el mundo lo pueda utilizar. Y en ese sentido está diciendo, bueno, pues entonces, ¿desde dónde están trabajando con el sufrimiento humano? Y realmente lo que plantea es que no están trabajando para dar cuenta del sufrimiento humano, sino que está en función de la adaptación de los individuos, ¿verdad? Y de la categorización de los individuos como adaptados o no a su entorno social. Eh, Bien importante, Carmen Gallano es psicoanalista. Ella no es psicóloga, no es psiquiatra, es psicoanalista. Y un psicoanalista no es un psicólogo. Un psicólogo puede trabajar con teoría y métodos psicoanalíticos, pero no es lo mismo. ¿Okay? Los psicoanalistas no tienen la misma regulación, no tienen las mismas leyes, no trabajan igual y teóricamente se fijan en cosas distintas. ¿Ok? Y Carmen Gallano hace este texto porque hasta los psicoanalistas han empezado a usar la categoría de trastorno de personalidad y ella dice, no puede ser. No puede ser, y recuerden lo que dice Freud, esta idea de personalidad y de yo que usted está trabajando no eh, es superficial, es completamente superficial y no permite esclarecer nada. Por ahí va Gallano. ¿Ok? Entonces, ella lo que pregunta es, ¿puede la complejidad del malestar psíquico, que al tiempo aflige íntimamente a cada uno y perturba las relaciones humanas, verse reducida tan fácilmente a un modelo estándar de sentir, pensar y comportarse? Fíjense lo que hemos hecho en los otros videos, cuando el DCM, toda esta discusión que hemos llevado todo este semestre, toda esta dificultad de describir lo que es la personalidad, lo resumen en un patrón de sentimiento, pensamiento y comportamiento. ¿Ok? Eh, entonces, esta idea de patrón y esta idea estándar, como si todo el mundo sintiera, pensara o se comportara de la misma manera, como si fuera tan fácil, eh, lo descarta y ahí dice no, porque yo puedo incluso hacer lo mismo que otra persona y eso para mí puede ser completamente distinto, ¿verdad? Eso tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi experiencia, tiene que ver con mi malestar psíquico también. ¿Ok? Entonces, Gallano va a empezar, como buena psicoanalista, a decir que el sujeto siempre está habitado por una parte desconocida que no le permite ser idéntico a sí mismo, es decir, que siempre hay algo que nos desborda y eso es lo que ella como psicoanalista, pero nosotros como psicólogos lo podemos hacer también, debemos darle voz. Mínimo, nosotros deberíamos darle voz y permitir que eso que el paciente no se ha dado cuenta surja. Entonces, con la noción de pattern, Gallano hace sobre todo la crítica a que eso viene de la antropología sociocultural y que tiene que ver con la manera en que se comportan, piensan o sienten la mayoría de los sujetos de una sociedad y que la idea de pattern tiene que ver directamente con la idea de adaptación arbitraria, es decir, adaptación
a este contexto cultural. Y que eso es muy peligroso, ya lo hemos venido hablando desde el principio del curso, es muy peligroso cuando lo llevamos al campo psicológico, porque si lo que nosotros tratamos es de que la gente se amolde, pues no estamos pendientes a la gente, estamos pensando en aquello en lo que se tienen que amoldar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gallano lo que dice es, si haces esto, no estás pendiente o no estás trabajando con el padecimiento subjetivo, estás trabajando con ese encargo social un poco insensato también, porque tampoco es que el sistema sea el mejor para todos los sujetos. ¿Ok? Incluso puede estar eh, aislando o sometiendo a la gente a situaciones que pueden ser muy, muy nocivas. Piensen, por ejemplo, si yo me hubiera dejado llevar en los años 30, 50 o ahora en un modelo patriarcal y yo le tengo que decir a una mujer, no, es que tú tienes que aguantar todo lo que haga tu esposo y le estoy dejando una situación de maltrato porque ella tiene que adaptarse, eso no está en su bienestar y tampoco en el bienestar social. ¿Ya? Así que por ahí un poco va la idea de Gallano. Hay que trabajar esa singularidad y ese sufrimiento, ese padecimiento que tiene que ver con la historia, con la voz, con la situación. ¿Ok? Gallano plantea que la razón de la popularidad de los trastornos de personalidad es porque hacen fácil una función social de una significación estándar, no tengo que ver qué está pasando con cada paciente, y a la misma vez es tranquilizadora, pero por encima, es por un momento, ¿no? Ay, yo no sé por qué hago esto, pues porque eres borderline. Ah, ya lo sé, pero ¿qué significa ser borderline? Quizás te ayuda, quizás te identifica, pero realmente, ¿qué descubriste de ti? ¿Mm? Sobre todo cuando no hay bases biológicas que te digan, ¿no? No es como el Alzheimer's, no es como el Parkinson's, que son demencias, que son otras cosas. Los trastornos de personalidad no tienen un fundamento fisiológico. Bueno, también para muchos el diagnóstico libera por la pregunta de la responsabilidad subjetiva. Ah, es que soy borderline, esto no tiene que ver conmigo. ¿Ok? Cuando sí, siempre hay algo que tiene que ver contigo. ¿Ok? Sobre todo cuando no tiene que ver eh, con una enfermedad orgánica. ¿No? Entonces, también, ¿verdad? Al definirse como lo hace el DCM como un patrón de resistente, inflexible, estado en el tiempo, se propone como histórico. Y usualmente nosotros no queremos saber de nuestra historia. Hablar de nuestra historia es algo muy difícil y muy doloroso muchas veces. ¿Sí? Eh, Así que, obviamente, también hacer significaciones estándar pues requieren tratamiento estándar. Y ese tratamiento estándar puede ser eh, no muy diferente a un placebo, porque realmente no hay causa orgánica para esto, pero quizás te dan un ansiolítico, si tienes, o un antipsicótico para tumbarte, o te dan algún tipo de medicamento, o incluso de práctica conductual, pero en el fondo, eh, búscalo, no hay mucho que tengas. ¿Sí? Entonces, dice ella, en conclusión, el TP es un diagnóstico inútil para el psicoanálisis. Recuerden que ella es psicoanalista, pero yo le propongo a ustedes que se hagan la misma pregunta como psicólogos, o como futuros psicólogos, o como futuros trabajadores sociales, o como futuros lo que sea, ¿no? Científicos sociales, ya que hace imposible el reconocimiento de la estructura del sujeto que debe ser extraída de la voz del paciente cuando éste se expresa en su hablar, por precario o duro que éste resulte. Entonces, Gallano lo que está diciendo es, para el psicoanalista, que lo que interesa es la singularidad, el padecimiento humano, ¿verdad? Este trastorno de personalidad es inútil. ¿Por qué? Porque no me permite dar cuenta de esa voz, de esa experiencia, de ese padecimiento, de esa singularidad, ¿no? Es como yo llegar a una comunidad, si soy trabajador social o psicólogo comunitario, y querer imponerle a la comunidad lo que yo creo que es mejor para ellos. No, ¿verdad? Puede que hayan unas cosas que sean útiles, pues yo siempre tengo que escuchar a la comunidad porque no necesariamente eso cuadra. No necesariamente esas son sus necesidades, su experiencia o lo que le funciona. Entonces, eh, para ella, este trastorno de personalidad, este diagnóstico, de X diagnóstico, lo que hace es encubrir
esas repeticiones del sujeto. En lugar de hablar de patrones, ella habla de repeticiones. Y para el psicoanálisis, las repeticiones tienen que ver con una fijación de la pulsión, es decir, con cómo en la historia de ese sujeto las maneras de satisfacerse se han ido fijando, se han ido construyendo. Tiene que ver con el malestar subjetivo que se repite una y otra vez. Tiene que ver con su historia y con lo que él ha reprimido, es decir, con lo que él ha logrado, lo que lo ha logrado, lo que quiere saber, lo que no quiere saber, con sus relaciones interpersonales, con sus relaciones con sus padres, con sus relaciones con sí mismo, con su cuerpo, con sus expectativas. Es decir, esas repeticiones condensan la experiencia y el padecimiento de ese sujeto. Entonces yo tengo que escuchar eso y no simplemente eh, taparlo diciendo no, lo que pasa es que tiene un trastorno de personalidad. Y fíjense que en el video que les hice de los trastornos, yo puedo tener dos personas completamente diferentes, incluso en sus síntomas, y que tengan el mismo trastorno. ¿Okay? Así que lo importante es darle espacio para Galeano a la palabra, a la voz, a ese sujeto. Y yo creo que no hay que ser psicoanalista para poder entender eso. Pueden hacerlo muy bien ustedes como psicólogos. Entonces, Galeano, ya esto sí es más desde el psicoanálisis. Galeano dice que quedarse en la persona, y esto Brownstein lo había hablado, es quedarse en la superficie. ¿Por qué? Porque dice, en el fondo, nosotros somos sujetos habitados por un vacío, si quieren, una falla existencial. Y la manera en que nosotros lidiamos con esa falla existencial es agarrarnos, identificarnos con lo que esperan de nosotros. Desde chiquito, con un nombre, con una expectativa, buen estudiante, niño, niña, etc. Y sin embargo, y eso inconscientemente va a determinar nuestra actividad, nuestras repeticiones, nuestra personalidad, nuestro deseo. ¿Okay? Es decir, que hablar de personas deja fuera de perspectiva que desde el principio nos estamos relacionando con otros, tenemos una historia y algo que nos determina inconscientemente. Gallano va a plantear que después de eso, esa identificación es inconsciente, también hacemos una identificación un poquito más consciente, sigue siendo inconsciente, pero que forja nuestro yo. ¿Okay? Si recuerdan lo que hablamos de Freud, ella va por ahí y dice, en ese sentido, hablar de la persona y solamente de la superficie es doblemente enajenante, ¿verdad? Y dice, el psicoanálisis, precisamente porque le da la voz al sujeto, descubre que detrás de ese espejismo del yo, de ese sujeto ilusorio, lo que encontramos es cómo ese sujeto se ha agarrado de ciertos referentes, de ciertas imágenes, de ciertas palabras, de ciertas expectativas, aunque él no lo sepa. Y eso tiene que ver muchas veces con sus repeticiones. ¿Ok? Así que usted no tiene, repito, que ser psicoanalista para poder entender lo que dice Gallano, en el sentido de que es importante darle espacio a la voz, a la historia, a la experiencia de ese sujeto. ¿Ok? Ella va a hacer una crítica del individuo, ¿verdad? Y cómo el individuo, poco lo que deja fuera es todo eso. Y que es lo que nos venía hablando, realmente esta cita funciona para los primeros dos ensayos que ustedes trabajaron. ¿Ok? No lo voy a leer. Ella apuesta por la singularidad. ¿Ok? Ella dice, un psicoanalista ni cuenta ni enumera, ni clasifica a los individuos, ya que solo trata a un sujeto en su singularidad y ningún sujeto en psicoanálisis puede ser comparado a otro sujeto. Obviamente uno puede ver cosas comunes, uno puede tener conceptos teóricos, pero se trata de poder escuchar a cada sujeto en su singularidad, en su historia. Y yo se los digo, he visto casos, hay muchos casos que tienen cosas similares, pero cada caso es único, cada historia es única, cada proceso es único, cada solución también es muy única, aunque tengan elementos comunes. Y de eso se trata. ¿Ok? Entonces, ella plantea, digo, yo me monto en lo que dice Galeano para decir que aunque los trastornos de personalidad lo que tratan de decir es como tu esencia, pensando en la personalidad o tu modo de ser, está bien o mal, hacer lo contrario, ¿verdad?
porque no hablan de tu esencia o no hablan de tu historia, de tu voz, hablan de otra cosa, pero no hablan de ti ni de mí. ¿Ok? No es que no sean útiles, pueden ser útiles, como dijimos ahorita, pero la pregunta es, ¿le vamos a dar espacio a esa singularidad? ¿Vamos a tratar a esa persona como un sujeto o vamos a tratarla como un objeto? Donde no tiene voz, no tiene palabra, no tiene historia, no tiene nada. ¿Ok? Gallano se va a abrir camino con la noción de síntoma. Yo voy a decir que el síntoma no es otra cosa que, digamos, eh, la manera en que sale a ver, sale a la luz eso que no queremos saber de nosotros mismos. Y es analizando el síntoma, es haciéndonos preguntas sobre lo que nos está pasando, que podemos empezar a descubrir eso. ¿Ok? En el psicoanálisis, el síntoma es lo que, una de las vías al inconsciente. En ese sentido, lo que está diciendo es, vamos a escuchar qué le está pasando a esta persona, cuál es su sufrimiento, y de ahí partir. ¿Ok? La dimensión simbólica del síntoma surge cuando se vuelve subjetivo. Allá lo que va a apostar es que ese síntoma no lo podemos trabajar como si fuera un cuerpo meramente orgánico. Hay que darle espacio a la palabra, hay que darle espacio a la historia, hay que escuchar. Y eso es bien difícil, escuchar, dar espacio a eso que usualmente no tiene espacio y que usualmente es bien difícil. Cuando la gente realmente empieza a hablar en un proceso psicoterapéutico, son cosas que son bien difíciles de escuchar y son bien difíciles de decir y son cosas que usualmente la misma persona se sorprende al decirlas. Pero de eso se trata, el poder trabajar con la singularidad. Galeano plantea que el síntoma, es decir, esa manera particular en la que cada cual sufre, es parte fundamental del humano y marca su singularidad. Hablar de síntomas en lugar de patrones eh, es una posición ética. Hablar de singularidad en lugar de hablar de inadaptado o adaptado son preguntas éticas. Tiene que ver desde dónde yo estoy trabajando y qué yo quiero ver. Yo quiero ver un objeto o yo quiero ver un sujeto. Yo estoy trabajando para que esta persona se adapte o yo estoy trabajando para darle un lugar a ese sufrimiento, darle un lugar a ese sujeto, reconocerlo plenamente. Me gusta mucho esta frase de Galeano, y ya estamos terminando. Dice, humano significa no abolido en su dignidad de sujeto. Humano quiere decir el único y singular valor de la vida de cada uno. Yo pienso que hay algo bien importante ahí y que no importa la manera en que usted piense hacer psicología, hay muchos enfoques. Es una pregunta que debe tener ahí, ¿no? Es decir, ¿dónde está la singularidad y la dignidad de ese sujeto? Y lo estoy tratando como sujeto o como objeto. ¿Estoy dando valor a la vida de ese sujeto o no lo estoy haciendo? No es que las estadísticas no sirvan, son sumamente útiles, pero un sujeto no es una estadística. Si quieren, piénsenlo como ahora. Hablamos del coronavirus, han muerto qué sé yo qué cuántas personas. Si se nos olvida que cada una de esas personas, una vida con una historia, etcétera, es muy difícil, es muy distinto la manera en que nos acercamos. ¿Ok? Con esto cerramos. Dice Gallano rechaza el trastorno de personalidad para apostar a la singularidad y dice, ella como psicoanalista, pero repito, ustedes no tienen que ser psicoanalistas para tomarlo en cuenta. Dice, el discurso del analista trata al otro como un sujeto, a un sujeto como otro, otro para sí mismo. Es decir, que las personas no siempre saben por qué le está pasando lo que le está pasando, al menos de entrada, pero sí pueden llegar a saber algo de eso. Otro para cualquier otro. Por tanto, un analista nunca juzga la fórmula personal de nadie, no evalúa personalidades, no busca rasgos de carácter, no integra los síntomas en el yo, no acomoda a ninguna representación estándar. A la persona non grata, el psicoanálisis le da la bienvenida como sujeto, sea neurótico o psicótico. Obviamente ustedes como psicólogos, por ejemplo, sobre todo si son forenses o hacen peritaje, sí van a tener que hacer evaluaciones, sí van a tener que hacer eh, ese tipo de juicios. Pero lo que me parece importante es que si hacen ese juicio,
sepan desde dónde lo están haciendo, sepan los huecos o las fallas que tiene su teoría, sepan el encargo social que tiene su posición de profesión, no su profesión, eh, y traten de hacerlo plenamente responsable de lo que están haciendo. ¿Ok? Eh, Me parece que de eso se trata esta lectura, de eso se trata eh, también ¿verdad? El curso que hemos venido trabajando. Ustedes van a tener que trabajar con la categoría de personalidad, van a tener que describir esas personalidades, van a tener que hacer inventario. Sin embargo, siempre hay un margen de maniobra, o incluso ustedes podrían hacer investigación sobre estos puntos ciegos que hemos venido hablando. Y en la medida en que ustedes se recuerden que estamos trabajando con sujetos y que esos sujetos, ¿verdad? No son una cosa o un objeto o un mero cuerpo, sino que son sujetos de la experiencia, sujetos de la historia, sujetos de la sociedad, sujetos del lenguaje, sujetos como también usted es sujeto, porque usted no está en una posición de privilegiada de excepción, usted va a poder hacer un mejor trabajo. Hasta aquí llegamos, cualquier cosa.